Hoy sí, hoy vamos a hacer una rutita un poco más larga. Vamos a subir hasta aquellas montañas de allí al fondo, hasta allá arriba. Subiré por Darnius, Passanet de Cabreny. Intentaré subir al mirador de las Salinas. Vamos a intentar hacer por pistas todo lo que pueda. Es una pista fácil, se puede hacer con cualquier tipo de moto. La verdad es que hoy no es el día más adecuado porque hace mucho viento y está el terreno muy seco. Apenas hay tracción. He bajado un poquito la presión, pero aún así la llevo muy alta. Me parece que llevo atrás 1,5. Las rutas, como todas las rutas que hago yo, son improvisadas. No tengo un plan de ruta, tengo un objetivo. Como hoy, y el objetivo es subir al mirador, pero no sé si lo voy a hacer por pista, si lo voy a hacer por carretera, depende de lo que me encuentre, haré una cosa o haré otra. Hay guión. Grabo y de lo que sale, pues hacemos una cosa o hacemos otra. La verdad que esto es para pasar el rato y divertirme. Aquí para abajo, ahora haré un trocito de carretera. A ver qué me pone aquí, prohibit el pas. Vía tallada per inundació. Ya es más aceptable el viento, ya empezamos a estar a cubierto. Aquí podéis ver el castell de las Escaules. Bueno, los vídeos que he ido grabando hasta ahora han sido 4 pruebas cerca de casa. Ahora voy a empezar ya a hacer alguno un poquito más serio, alguna excursioncita. Pequeño enlace de carretera, que esta zona solo se puede continuar en bici, no con vehículo motorizado. Nos vamos acercando, vamos a subir aquí arriba. Hay unas antenas, pero con la GoPro no lo vais a ver. Este pueblo es Boadella d'Empordà. Cojo aquí a la izquierda hacia el embalse, pantano de Boadella. Un momentito antes de ir a Darnius, que sería hacia la izquierda. Voy a entrar a ver aquí a la presa del pantano de Boadella. Donde vamos a subir es justo exactamente recto arriba de la montaña, que se ve una antenita que no vais a poder ver. Pues ahí es donde vamos. Joder, vamos a subir bordeando la montaña para arriba.
podéis ver el pantano. Esta es la carretera, si continuase recto iría hacia Massanet de Cabrenys, pero voy a coger hacia aquí a mano izquierda, hacia el pantano. Ahí es donde estábamos, en la presa. Hasta la central es carretera, pero hay que tener mucho cuidado porque es así gravilla y esto se patina que no veas. Continuamos dirección la central. Esta es la central, que os digo. Venís con esta referencia y la pista continúa hacia aquí. Me voy a parar un momento a cambiar las baterías. Bien fuertes, que se mueven. Seguimos para arriba. Este trocito es fácil, se puede hacer con cualquier moto. Se baja un poco las presiones y se nota un montón, la verdad. Me he bajado mucho porque no quiero meter aquí un pedruscazo y doblar una llanta, pero sí que he bajado un poquito y se nota. Uy, sí se nota. El Molí. Voy a mirar de no pararme, igual me paro luego de bajada. Voy a subir hasta arriba al refugio Mirador de las Salinas y luego bajando me pararé aquí, que son unos amigos míos. ¡Ay! Está muy bacheado, Dios. Ha hecho mucho viento. Están los bachetes, el de Miendulé. Ahora vamos dirección Massanet de Cabrenys. Aquí volvemos otra vez a la carretera. Esta es la carretera que sube de Figueras más Darnius, Massanet, y continuaría dirección a Tapis. Pasas a Francia y ya es Sant Llorenç de Cerdans, que es el primer pueblo de Francia. Nosotros vamos a subir justo ahí arriba, enfrente, que se ve una antenita, pues vamos a subir ahí. Y voy a entrar por el principio del pueblo. Haremos mototour turístico de Massanet de Cabrenys. Santuario de las Salinas, sí. ...12 kilómetros, 1100 metros de altitud.
12 kilómetros de pista. Bueno, igual hay 500 metros más de asfalto. Y ahora ya aquí empieza la fiesta. Deben ser de unos 2 kilómetros de asfalto y unos 10 de pista. De pista suelta. Me preguntaban que cómo va por off-road. Pues la verdad es que para hacer así pistas que no estén muy rotas, va bien, va muy bien. Si la pista está un poquito rota, pues ya no va tan bien, porque la suspensión es muy dura y no tiene mucho recorrido, y es para lo que es. Para hacer pistas, muchas pretensiones. Si se complica un poco, pues bueno, se puede salir, pero no es su terreno. Es grande y es larga. Para levantarla, hacer wheelies y esto, pues es larga. Y no hay potencia, no se levanta esto ni queriendo, tienes que dejarte ahí el embrague. Tenemos muy poca tracción y unos espejos que se caen, nunca me acuerdo apretarlo. Continuamos ganando altura. Este trozo es muy bonito, en otoño también es precioso, se pone muy bonito los colores. Aquí ya empezamos a estar altos, aquí ya se nota la vegetación. Pasaba a tener almendros y algún roble. Esto es la casa de los forestales. Bueno, siempre está cerrado, pero ahora es un spy de memoria, pero antiguamente era la caseta de los forestales. ¡Ay, qué fresquito! ¡Gloria bendita! Por aquí hacia la derecha se va hacia Lavallol. Ahora aquí el mirador está subiendo a mano izquierda y el santuario refugio está aquí a mano derecha. Y aquí llegamos al santuario de las Salinas. Voy a parar aquí. En el refugio voy a mirar de apretar el espejo porque ya me tiene negro. Así. Se me van bajando. Bueno, una cosa menos. Es el refugio de las Salinas. Tanqueo para que no entren las vacas. Hay un par de literas, mesas, sillas, siempre hay algo de aceite, sal y para hacer un fueguecito. Yo aquí he pasado muchas noches. Por aquí abajo hay también un caminito que baja, muy chulo, para ir a coger setas. Seps, se da mucho en esta zona. Y hay un lavadero. Aquí está el lavadero que os decía arriba. Se baja andando por allí desde el refugio, hay un pequeño camino, no sé, son 200 metros, y aquí tienes un lavadero que puedes lavar la vajilla. Vamos a subir al mirador, al Roc de Frausa. Aquí Roc de Frausa, ya lo veis. Se me está haciendo un poco tarde ya. No es que sea tarde, pero si me pasa cualquier imprevisto, como un pinchazo o cualquier cosa, es que no llevo nada, no llevo ninguna herramienta. Bueno, sí, llevo dos tonterías, pero mínimas. Y ahora mismo, si
Aunque tengo que bajar andando hasta el pueblo, tengo como un par de horitas. ¡Oh! Llantazo. Antes lo digo, menudo llantazo he pegado. O sea que vamos a intentar ser prudentes. Madre mía, qué agujeros. Dándolo todo con la Scrambler, con la 125. La verdad es que está entretenido, con los 125 te lo tienes que trabajar, Bueno, ya estamos aquí en las antenas. La vaquita. Pues este es el Roc de Frausa, el mirador de las antenas. Y tenemos unos adhesivos de los moteros que han venido a verlo. Aquí abajo es Massanet de Cabrenys, Pantano de Boadella, y allá al fondo se ve la bahía de Rosas, toda la plana de l'Empordà. Qué buenas vistas, está bastante despejado el día. Esto que veis enfrente es Francia. Lo más grande que se ve a lo lejos, aquello sí que es Perpiñán. Estos pueblecitos no lo sé. Se llega a ver hasta la costa, sí, sí. Y aquí de vuelta en el pantano. Hemos estado ahí arriba en aquella montañita y he bajado. Al final he bajado por carretera. Aprovecho para despedir el vídeo. Muchas gracias a todos por verlos y sobre todo por verlos hasta el final. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.